La partida de hoy es Fischer-Spassky, disputada en Reykjavik durante el match por el Campeonato del Mundo del año 1972. Aquel enfrentamiento por el título mundial entre Fischer y Spassky es el más famoso de la historia de ajedrez y ha sido llevado al cine el pasado mes de septiembre por el director Edward Zwick. Por ello parece apropiado que recordemos algunas de las partidas de aquel duelo por el Campeonato del Mundo de ajedrez. En concreto vamos a ver la sexta partida. El resultado tras las 5 primeras partidas era de empate a 2. Fischer había logrado empatar el match después de ir perdiendo por 2-0. Esta partida, por tanto, era crucial. Bobby Fischer llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con C4. Ya la primera jugada de Fischer es una preparación específica para este match, puesto que el campeón estadounidense no solía comenzar las partidas con C4. E6, caballo F3, D5, D4, caballo F6, caballo C3, alfil E7, alfil G5, enroque E3. La apertura de esta partida es un gambito de dama al que hemos llegado con un orden de jugadas algo inusual. Es común en el ajedrez de competición trastocar al máximo el orden de jugadas para incordiar e incomodar al rival. Todo lo que se pueda ya desde el principio de la partida. La clave en este tipo de posiciones suele ser la mala situación del alfil negro en C8. Como vemos, este alfil ha quedado encerrado dentro de su propia cadena de peones. El modo en que las negras resuelvan los problemas de desarrollo con su alfil de C8 marcará el devenir de la partida y es un tema estratégico principal en esta apertura. H6. Esta jugada suele ser útil en muchas variantes del gambito de dama, puesto que la casilla H7 a menudo queda expuesta al binomio formado por la dama y el alfil blancos, presionando tanto por la diagonal B1-H7 y de paso también sobre la columna C. Alfil H4. La retirada habitual. B6. El inicio de la conocida defensa Tartakower. Como hemos comentado, las negras deben resolver los problemas de desarrollo con su alfil de casillas blancas. Su plan consiste en llevar su alfil a B7 para que pueda jugar por la gran diagonal blanca una vez que el centro se haya abierto. Para ello han tenido que debilitar un poco su estructura de peones en el flanco de dama, por lo que necesitan jugar C5 lo antes posible para liberar su posición de posibles debilidades y romper el centro blanco. C por D5. Conocedor del plan negro, Fischer se dispone a dificultar el desarrollo de su rival. La idea blanca es conseguir que las negras hagan alguna concesión a cambio de activar su alfil de casillas blancas. Caballo por D5, alfil por E7, dama por E7. La dama negra se ha desviado de la defensa de la casilla D5, un aspecto importante que las blancas aprovecharán en la siguiente jugada. Caballo por D5. Las blancas aprovechan la desviación de la dama para capturar en D5 y forzar a las negras a retomar de peón. Esta captura debe hacerse antes de la llegada del alfil a B7. E por D5. Ahora este peón bloquea la gran diagonal de casillas blancas. Torre C1. Alfil E6. El alfil cambia de planes en vista de que la diagonal está momentáneamente bloqueada. La casilla E6 ahora es la mejor elección para el alfil de las negras, que desde aquí puede apoyar su peón de D5. Las negras todavía conservan la intención de liberarse con C5, lo que les daría un centro de peones apoyado por este alfil en E6. Dama A4. C5. Por fin las negras hacen esta jugada liberadora. Si durante una partida en la variante Tartakower y muchas otras del gambito de dama, las negras no pueden realizar este avance liberador, ya están estratégicamente en serios aprietos. Dama A3. Clavando al peón de C5. Torre C8. Alfil B5. A6.
Esta jugada de las negras no amenaza nada, puesto que la torre de A8 está indefensa justo detrás del peón, por lo que las negras no pueden capturar el alfil. Desde luego no es un error, pero la jugada más precisa, según los analistas de la época, entre ellos Efim Geller, que ayudó a Spassky en su preparación para este match, era dama B7, sacrificando un peón en C5. D por C5, B por C5, torre por C5, torre por C5, dama por C5, caballo A6, alfil por A6, dama por A6, dama A3 y dama C4, llegando a una posición igualada donde las negras tienen compensación por el peón entregado. De todas formas, no es fácil entregar peones cuando estás bajo tanta presión como la que sufrían los dos jugadores en aquel match. Continuamos con la partida con A6 de Spassky. D por C5, B por C5. Tenemos ahora ante nosotros a los famosos peones colgantes, en C5 y D5. Sobre este tipo de estructura hay mucha teoría y un continuo debate sobre el tablero. Acerca de las características peculiares de los peones colgantes, Aaron Nimzowitsch dedica un apartado especial en su obra Mi Sistema. Resumiendo un poco, el jugador letón viene a decir que los peones colgantes estáticos son débiles, pero que los peones colgantes dinámicos pueden ser ventajosos. El problema radica en que al avanzar cualquiera de los peones colgantes se desprotegen las casillas que están frente a ellos, y el rival tiene por tanto una oportunidad para bloquearlos e inutilizarlos por completo. Nimzowitsch consideraba que la valoración de esos peones dependerá de la calidad de dicho bloqueo. Bueno, después de esta referencia al genial Aaron Nimzowitsch, continuamos la partida con enroque de Bobby Fischer. Torre A7. Con la torre defendida por la dama, ahora sí las negras amenazan capturar el alfil. Alfil E2, caballo D7, caballo D4. Excelente jugada de Fischer, que aprovecha de nuevo la indefensión de una torre negra, en este caso para centralizar su caballo. Este es el momento clave de la partida y Fischer tiene un plan. Desde luego, no se podía jugar alfil por A6, porque las blancas perderían rápidamente. Torre C6 y el alfil no se puede retirar por la clavada. Continuamos la partida con la interesante jugada de Fischer, caballo D4. Dama F8, la primera imprecisión de Spassky. Quizá el campeón ruso no valoró acertadamente las jugadas que siguen. Caballo por E6, F por E6. Como vemos, con su última jugada de caballo, las blancas aparentemente solo han conseguido reforzar el centro de peones de las negras. Desde luego, este cambio en la estructura de peones negras no lo vamos a encontrar como recomendación en el libro Mi Sistema de Nimzowitsch. ¿Cuál es por tanto la idea de Fischer? La entenderemos mejor cuando veamos su siguiente jugada. E4. Atacando inmediatamente el nuevo centro de peones con este aparente sacrificio de peón. Ahora el alfil blanco no tiene rival por las casillas blancas y ha ganado mucha fuerza. Podrá bloquear y atacar la nueva estructura de peones. Además, es conocida la predilección de Fischer por las posiciones de alfil contra caballo en las que era un verdadero artista. Quizá este punto también influyera en su decisión de capturar en E6 con el caballo. Spassky se encuentra por tanto frente a un momento crucial de la partida. Debe encontrar la respuesta correcta frente a la amenaza blanca. Aceptar el sacrificio de peón es seguramente la peor opción que pueda tener Spassky, porque después de D por E4, la estructura de peones negra es sencillamente penosa. Lo mejor para las negras, según todos los comentaristas de la época, era responder a E4 con caballo F6, E por D5,
e por d5, alfil f3, c4, dama c3, que habría mantenido la igualdad y le habría dado a Fischer su alfil contra caballo. Volvemos a la partida después de e4 para ver qué opción escogió Spassky frente a la jugada de las blancas. d4. Spassky se decanta por avanzar y conseguir un peón pasado en la columna D. Pero ahora la casilla c4 queda desprotegida y a merced de las blancas, algo de lo que ya nos avisó Ninzowitsch. Cuando los peones avanzan, dejan casillas débiles a su paso. f4, preparando e5 de Bobby Fischer. Dama e7. e5. Las blancas se están apoderando del tablero y vemos cómo aprovechan la casilla c4. Su alfil defiende por completo el avance de los peones c y d. Además, puede atacar la debilidad negra en e6 desde c4. Por su parte, el caballo de las negras es más bien triste y no dispone de buenas casillas. Torre b8. La torre busca un poco de actividad, jugada comprensible pero dudosa porque no aportan nada a la solución de los problemas negros. Garry Kasparov recomienda aquí caballo b6, con idea de colocar el caballo en d5 y en algunas variantes llegando incluso a colocarse en e3. Por supuesto, cualquier recomendación de Kasparov es recibida aquí como palabra sagrada. Continuamos la partida con torre b8 de Spassky. Alfil c4, clavando el peón y amenazando jugar f5. Rey h8. El rey negro se aparta de la acción del poderoso alfil blanco. Dama h3, tocando de nuevo la debilidad en e6. Caballo f8. b3. La posición ya está estratégicamente ganada para las blancas. Solo falta materializar esa ventaja, cosa que Fischer hará con una precisión y técnica magníficas. a5, f5. El comienzo del ataque blanco. E por f5. Torre por f5. Caballo h7. Torre c, f1. Las blancas conquistan la columna f. Dama d8. Dama g3. Torre e7. h4. Evitando que el caballo pueda ir a g5 más adelante. Torre b, b7. Cada bando va apostando sus piezas. Las negras intentan defenderlo todo. La segunda fila con sus torres y la primera con el caballo y la dama. e6. Esta jugada puede parecer que limita la acción del alfil, pero en realidad está encorsetando aún más a las negras. Son las blancas las que tienen mayor flexibilidad. Torre b, c7. Dama e5. Fischer utiliza la casilla liberada por el peón para reorganizar sus piezas. Dama e8, a4, dama d8, torre 1, f2. La posición es tan ventajosa para las blancas que ya hay varias formas de ganar. Era ya decisiva para las blancas la jugada torre f7. Torre por f7, e por f7, torre e7, dama d5, dama por d5, f8, dama jaque, caballo por f8, torre por f8, jaque, rey h7, alfil por d5. Pero esto no es objetivamente lo mejor. La elección de Fischer es más precisa, aunque sea más larga. En varias ocasiones se ha podido apreciar que Fischer no tenía prisa por decidir las partidas y parecía disfrutar asfixiando de forma lenta pero segura a sus rivales. Otra cosa es la recomendación del módulo de análisis que aquí juega
aquí juega torre h5. Jugada un poco chocante para los humanos, puesto que hay que abandonar la columna F, que es la principal baza de las blancas. La clave es la clavada del peón G7, para la que las negras no tienen buenas respuestas. D3, torre por H6, rey G8, torre por H7, bonito sacrificio de torre, rey por H7, dama H5 jaque, rey G8, alfil por D3, amenazando mate en H7, y no se puede capturar el alfil porque a dama por D3 sigue torre F8 jaque, rey por F8 y dama H8 mate. Pero continuamos con la partida y veamos la instructiva variante que encontró Fischer para ganarla y que comienza con la jugada que ya hemos visto, torre 1 F2. Dama E8, torre 2 F3. Estas jugadas parecen incluso que llegan a regodearse en la impotencia del rival. Dama D8, alfil D3, dama E8. Las negras están paralizadas, no tienen jugadas útiles. Veamos por ejemplo qué pasa si juegan algo como caballo F6. Entonces Fischer remataría de forma preciosa con torre por F6, G por F6, dama por F6, jaque, torre G7, dama por D8, jaque, torre G8, dama por C7, amenazando mate en H7, torre G7, torre F8, jaque, torre G8 y dama H7 mate. Esta variante es interesante para poder apreciar la absoluta dominación de las blancas. Continuamos la partida con dama E8 de Spassky. Dama E4. Se amenaza el mate en H7 después del jaque con la torre, así que se fuerza al caballo negro a salir hasta F6 para ser inmortalizado. Caballo F6, torre por F6, G por F6, torre por F6, rey G8. Ahora parece que lo peor ya ha pasado para las negras y que pueden salvar su rey, con lo que ganarían la partida. Pero ahora viene una jugada profunda que la mayoría de los mortales no habría sido capaz de prever. Alfil C4. Esta jugada, por increíble que parezca, es decisiva porque ahora se amenaza torre G6 jaque y la torre negra no puede abandonar su puesto para defender al rey. Veamos una variante para apreciarlo mejor. Si dama H5, viene la mencionada torre G6 jaque, y la torre no puede defender a su rey porque a torre G7 viene la fortísima E7 jaque, justificando plenamente la jugada 40 de las blancas alfil C4. Ahora el mate es imparable y viene rodado. Rey H8, torre por H6 jaque, dama por H6, E8 dama jaque, torre G8, dama 4 E5 jaque, torre C G7 y dama por G8 mate. Y todo esto gracias a la jugada alfil C4, que parecía no amenazar nada. Sencillamente impresionante. Continuamos la partida con mi jugada favorita del día, alfil C4. Rey H8, dama F4. Y aquí Boris Spassky, el por entonces campeón del mundo, se rindió frente al aspirante Bobby Fischer. Después de dama F4 no quedan buenas jugadas para las negras. Por ejemplo, si dama G8 para interponerse en H7 después de la captura del peón, entonces la dama blanca cambia de objetivo. Dama E5 para amenazar una descubierta temible contra el rey. Torre H7 evitando que la descubierta sea con jaque. E7
De nuevo vemos la fuerza de la jugada 40 que tanto me gusta, alfil c4. Torre c por e7, torre f8, jaque. Aquí viene la descubierta. Torre h, g7, torre por g8, jaque, rey h7, dama f5, jaque, torre g6 y dama por g6, mate. Precioso remate final. Todo un deleite que espero hayáis disfrutado. Con esta partida, Fischer adelantó a su rival en el marcador y desde aquí marchó imparable hasta lograr ser el mejor jugador de ajedrez del mundo. Un saludo y hasta la próxima partida.